pasó hoy en diputados, Iglesias? Mirá, Débora, lo que pasó fue algo que a mí me preocupa mucho, porque por un lado estamos viendo en el Senado que hay un cierto bloqueo de la ley encabezado por Martín Lustó, presidente del radicalismo. Y en diputados hubo una sesión con la excusa de la educación, donde lo que se discutía era el Club del Helicóptero. A ver, lo que se discutió fue emplazar a la Comisión de Educación, presidida por Alejandro Finocchiaro, PRO, a tratar un temario el jueves, que es el temario de la comisión presidida por Alejandro Finocchiaro, ya convocada para el jueves. Vos podés entender que se emplace un presidente y se le diga, usted tiene que reunir a la comisión el jueves para votar este temario, y el presidente diga, pero ya está convocada para discutir ese temario. Primero. Lo otro que pusieron fue el martes, el FONID, que ese sí, eso va en rima con lo que dice Milei. Porque ¿qué es el FONID? Son las contribuciones que hace el Estado Nacional a los sueldos de los docentes provinciales. Y el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, creo que con mucha razonabilidad, está diciendo, el Estado Nacional está mal, está peor que las provincias y no puede ayudar a las provincias. Por supuesto, tiene que cumplir sus compromisos, la coparticipación y las transferencias que son obligatorias. Pero, ¿con qué va a cubrir el FONID? Dándole a la manijita, como hicieron siempre. Entonces lo van a pagar, no las provincias, lo van a pagar los argentinos que viven en las provincias. Entonces, esa inclusión del FONID es un intento justamente de romper el equilibrio fiscal, romper el déficit cero, mandar una señal muy fuerte a los mercados y retrasar todo. A mí me preocupa muchísimo que esto haya sido votado con el quórum y el voto masivo del radicalismo, del peronismo y del trotskismo. El club del helicóptero, copyright Fernando Iglesias. Claro, Si quieren, que el hangar está en el Senado. Sí, bueno, el hangar en el Senado, está muy bien. Pero es que eso es el tema con el que especula el club del helicóptero peronista, que justamente ya se empezó a mover el dólar un poquitito Sí, y ahora lo mandar vamos a una hablar con señal de Fausto inestabilidad Cotorno, sí. política. Las vas a hacer las reformas, pero andás a ver cuándo. Todo eso no ayuda. Y yo hoy se lo recordé, a mí me asombra realmente, ¿no? Yo hoy hice un raconto histórico en mi discurso. Les recordé que hubo 5 presidentes radicales que fueron destituidos. Y en las 5 destituciones tuvo mucho que ver el peronismo. En la de Uriburu, en el golpe de Uriburu, destitución de Irigoyen, el entonces teniente Perón estaba en el estribo de Uriburu. En el golpe del 43, que siguió con el gobierno de Perón del 46, el principal dirigente radical, que era Balbín, terminó preso por opiniones vertidas en la Cámara de Diputados. Se lo consideró desacato su opinión contraria al gobierno de Perón. Después vino Frondizi, radical también. Primero lo cooptaron, después lo bajaron. Del golpe de Ilián, ni hablar, con la primera fila de la asunción de Onganía, con todas las 62 organizaciones peronistas, Tacón, Bandor, y se ligaron después las obras sociales, y Perón en España diciendo, textual, que Onganía era un caballero y que el país no podía aguantar un año más del gobierno del corrupto de Ilía, textual. Después vino de la Rúa, Alfonsín, y después de la Rúa, y yo le recordé las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, nada más, diciendo que existía un manual de saqueos y desestabilización de gobierno peronista que había actuado en primer lugar con Alfonsín y después con De la Rúa. De todo eso se han olvidado los correligionarios. Sí, ¿Realmente creen que están discutiendo educación? Estamos discutiendo si este gobierno va a salir adelante y no le podemos hacer el juego al club del helicóptero, así de sencillo. A mí lo que me parece de extrema gravedad, más allá del tema de las declaraciones que podemos comentar con mucho gusto, no hay problemas, a mí no me parecen correctas las declaraciones de Milei, pero también tengo que decir que cuando uno ve una pelea entre chicos, ya hace 2 o 3 preguntas. Primero, ¿quién empezó? Bueno, empezó Pedro Sánchez en la campaña llamando a votar a Massa, la vicepresidenta de su gobierno diciendo el día posterior a la asunción de Milei que era un día triste para los demócratas en el mundo. Siguieron, le dijeron drogadicto, drogón. Bueno, sí. Me parece que empezaron ellos, las ofensas más grandes las hicieron ellos, y las hicieron a una persona
a un personaje institucional, le hicieron al presidente de la República Argentina. La señora Begonia, esposa de Pedro Sánchez, no es funcionaria no pública, es funcionaria, y ni siquiera no existe la figura de la digo, primera dama. es una locura No de existe Pedro la Sánchez, es figura un primera dama. delirio decir que está en juego la dignidad y la soberanía de España porque le dijeron corrupta a la mujer que está siendo investigada. Ahora, dicho esto, que coincido con Luis, es innecesario y se podría haber... La gravedad institucional de que España retire embajadores, se retiren embajadores antes de una guerra, de un conflicto serio, que transforma esto en esto, muestra la lamentable peronización del gobierno de Pedro Sánchez. Y lo digo como español que soy y como un ex votante, como que he vivido en España y he votado en España por Felipe González, cuando el PSOE era un partido democrático, abierto, que llevó a España a la Unión Europea, que tenía un desarrollo capitalista importante. Ahora, con Pedro Sánchez, y esto se lo he dicho a funcionarios importantes del PSOE, va a terminar rompiendo el PSOE, porque es una locura hacer esta cosa peronista de no poder diferenciar entre su señora, su gobierno, ni entre su gobierno y los intereses del Estado español. Bueno, ¿Cómo va a claro. retirar la embajadora? Es que la Es una victimización- locura, una locura. Pero acá hay un tema central, a mí me parece, Débora, que es el rol que las socialdemocracias europeas, que son fuerzas democráticas, juegan con respecto a Latinoamérica. Porque yo los he visto desde hace mucho tiempo y me he peleado a muerte con el PSOE, con el Partido Democrático, partidos a los que, porque también soy ciudadano italiano, también he votado por el Partido Democrático y apoyado, y ahora me agarro la cabeza cuando los veo. El rol que han jugado con Latinoamérica, han estado siempre el señor Zapatero El coqueteo con las autocracias. haciéndole el aguante a la dictadura de Maduro en Venezuela, yendo a Fidel Castro a besarle las sandalias a Fidel Castro mientras estuvo vivo y al espantoso Raúl, régimen. sí. Entonces, yo creo que los socialdemócratas europeos no aceptarían nunca un gobierno como el de Chávez o el de Maduro o el de Fidel Castro en su propio país, pero les parece copado que la tengamos nosotros. Y ahí hay una responsabilidad. Cuando Milei dice los 150 millones de muertos del socialismo, se equivoca porque son 150 millones de muertos del comunismo. Pero la confusión entre socialismo y comunismo la han permitido los socialdemócratas europeos, que son demócratas o dicen serlo, pero han terminado apoyando dictaduras como la de Castro. Entonces, tienen que hacerse cargo y tienen que reflexionar porque le están errando y están llevando a nuestros países a un conflicto completamente innecesario. Bueno, eso es una buena noticia porque por lo menos no pagamos a los artistas populares que nos costaban fortunas, ¿no? Ahora canta Milei. Ay, Dios mío. Sí. No, yo creo que hay una serie de factores que influencian acá. Primero, creo que hay un aprendizaje de la gente. La gente creo que ha aprendido que los días más felices peronistas terminan en los días más infelices, que en algún momento lo que se gasta lo tenés que pagar. Y cuando se intentó hacer esto con Cambiemos y hubo un intento en este sentido, la gente no tuvo demasiada paciencia. En las PASO de 2019, que fueron determinantes, a pesar de que el gobierno la inflación era 2% mensual, la mayorista era 0,1%, llevábamos meses de crecimiento de las reservas, de baja del dólar y de baja de la inflación, y la gente votó masivamente a Alberto Fernández. Y 4 años después, la misma gente se encontró con todo peor, que había que volver a hacer un ajuste, a hacer un esfuerzo, en una situación muchísimo peor. Yo creo que ahí hay un aprendizaje social, ¿no? Y eso me parece que es lo que le da. Le da también, yo creo, mucho aire, una característica básica del presidente, que se puede discutir muchas cosas de Milei y no nos puede gustar muchísimas cosas, pero hay una cosa central en este caso que la gente valora, o dos. Uno, la autenticidad. No se puede discutir que es un tipo auténtico. Y segundo, la convicción. Es decir, está claro que el gobierno va para adelante. Entonces, cuando vos tenés la economía, Débora, se divide en dos grandes cosas. Una es la macro y otra es el bolsillo, ¿no? Una es la macroeconomía. Sí, y otra es la vida cotidiana de todos nosotros, los hijos, la escuela, el la bolsillo, alquiler, eso la lo llamo el salud, bolsillo. sí, Si tenés la plata, el si podés pagar, si te supermercado. tenés que achicar, si qué sé yo. Ahora, la gente, el peronismo siempre ha dicho, no se preocupen por la macro, porque va bien el bolsillo. La gente aprendió finalmente que si la macro va mal, el bolsillo más tarde o más temprano. Entonces, hoy, yo creo que la gente razona así. El bolsillo me está yendo mal, pero me venía yendo mal desde hace rato y me hubiera ido muchísimo peor, o por lo menos igual de mal, si estaba Massa o si vuelven estos muchachos.
Mientras tanto, la macro va muy bien. Es decir, el cierre del déficit fiscal, el llegar a déficit fiscal cero, que se programaba en meses, se obtuvo en 4 meses consecutivos desde el inicio del gobierno. Y la inflación, que es lo que más mira la gente, porque lo que más devora el salario y los ingresos es la inflación, está bajando y está bajando más rápido de lo esperado. Se pasó de un 25 y ahora estamos hablando de un 8 a una... Digo, si lo llegaba a ser un gobierno peronista de en 3 o 4 meses bajar la inflación a 1/3, bueno, estaríamos todos cantando la marchita. Entonces me parece que la gente está teniendo paciencia con el gobierno, y las encuestas demuestran esto, justamente porque está viendo esto, la relación entre una macro que está mejorando y la inflación que está bajando, y dice, vamos para adelante y vamos a apostar por el futuro después de tantos años de pan para hoy y hambre para mañana. Fernando, gracias también por haber Va a venido. ser un 25 de mayo muy curioso, con los Sí. que siempre nos acusaron de cipayos y vendepatrias apoyando al gobierno español.